Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios. Estamos al fin de regreso. Hoy vamos a leer Ezequiel del 32 en adelante, de la traducción, nueva traducción viviente. Y bueno, pues estamos en la semana 37, día 6. Así que comencemos con una oración. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú hablando por medio de mi boca, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, que si tienes un mensaje para nosotros, seas tú por medio de tu palabra dándonoslo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en Ezequiel 32. El 3 de marzo, durante el año 12 de la cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Tú te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino, que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Por tanto, esto dice el Señor soberano: enviaré muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren fuera del agua. Te dejaré abandonado en tierra para que mueras. Todas las aves de los cielos se posarán sobre ti, y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse. Esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos. Empaparé la tierra con la sangre que brote de ti, que correrán hasta las montañas y llenarán los barrancos hasta el borde. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con una nube, y la luna no te dará su luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto, y cubriré tu territorio con tinieblas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Inquietaré el corazón de muchos cuando haga que se enteren de tu caída en naciones lejanas que no conocías. Así es, espantaré a muchos países y sus reyes quedarán aterrados al conocer tu destino. Temblarán de miedo por su vida cuando yo esgrima mi espada ante ellos el día de tu caída. Esto dice el Señor soberano. La espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros. El terror de las naciones destrozaré. El orgullo de Egipto y todas sus multitudes quedarán destruidos. Destruiré todos tus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos, y nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies. Luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo, y fluirán tranquilas como se desliza el aceite de oliva, dice el Señor soberano. Cuando yo destruya Egipto y te arranque todas tus posesiones y hiera de muerte a todo tu pueblo, entonces sabrás que yo soy el Señor. Si este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto, que todas las naciones hagan luto, que se lamenten por Egipto y sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. El 17 de marzo, durante el año 12, recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo, junto con los que descienden a las fosas. Diles: oh Egipto, ¿acaso eras más bella que las otras naciones? No. Así desciende a la fosa y quédate allí, entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio en lo profundo de la tumba. Líderes poderosos en tono de burla darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados, diciendo: ya descendieron, yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada. Allí está Asiria rodeada por las tumbas de sus soldados, los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están entre lo más hondo de la fosa, rodeadas por las de sus aliados.
Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes. Ahora fueron masacrados a espada. Allí están Elam, rodeado por las tumbas de todas sus multitudes. Los que fueron masacrados a espada, antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes. Ahora descendieron como paganos al mundo de abajo. Ahora yacen en la fosa con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Si en vida aterrorizaban a las naciones, pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás de la fosa, todos paganos, masacrados a filo de espada. Allí están Mesec y Tubal, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo, y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa, porque en vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, ya serás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí con sus reyes, príncipes, aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que han muerto. Antes sembraron el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada, y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que se perdió a sus multitudes en batalla. Dice el Señor soberano: aunque hice que sembrara el terror entre todos los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el Señor soberano, he hablado. Una vez más recibí un mensaje del Señor: Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de este país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus propias vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela el pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados, y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Bueno, esta parte, ¿verdad? Como de alguna forma en esta versión de la Biblia habla como centinela, ¿verdad? Centinela que va a avisar, a llevar la palabra. Pero vamos a ver la versión Reina Valera. Y en la Reina Valera lo muestra como atalaya. Atalaya es aquel que
era enviado para dar las noticias, para dar las buenas nuevas. Y bueno, pues tú y yo, de alguna forma, somos esas atalayas, somos los hijos de Dios a quienes Él les ha dado el llamado de llevar las buenas nuevas, de llevar la palabra de Dios. Y bueno, pues yo sé que muchas veces me tardo muchos días en dar la palabra, pero no deja de sorprenderme que siempre la palabra que voy a dar va de alguna forma de acuerdo a lo que está sucediendo a mi alrededor. Y bueno, pues en estos momentos han sido pues momentos difíciles para el país, donde hay mucha violencia, y toca mucho mi corazón cómo está, no quiero ahondar mucho en los temas, pero cómo está sucediendo todo alrededor de este país, que en mi caso es México. Y esta parte, esta parte donde el Señor nos llama a hablarle a las personas para que se arrepientan de su pecado, para que sigan el camino de Dios y no se pierdan, porque nunca podemos saber si la muerte estará tocando la puerta esa misma noche, si vas a poder despertar o no. Nosotros nos vamos tranquilamente a dormir sin saber si vamos a despertar el día de mañana. Tenemos la esperanza de despertar, pero en Cristo nosotros tenemos la esperanza de despertar a una vida eterna. En Cristo nosotros tenemos presente que esta vida es pasajera, que esta vida se pasa muy rapidito, y que para los que amamos a Cristo, para los que creemos en Él, sabemos que Él ha pagado por nuestros pecados, que Él ha pagado por nosotros, y que tenemos esa esperanza de vida eterna con Él. Pero yo me pregunto a aquellas personas que están viviendo una vida llena de maldad, que como hablábamos en el capítulo anterior, que quizás han sido atormentadores de otros, que quizás les han quitado sus pertenencias, han robado, han hecho tantas cosas malas, y que quizás este pueda ser el último día para ellos. Dice su palabra aquí que nosotros tenemos ese llamado a decirles: hey, arrepiéntete. Jesús vino para darte vida y vida eterna, para que cuando mueras no vayas a ese lago de fuego, sino que vayas con Él. A pesar de que a lo mejor no hayas vivido una vida merecedora de la vida eterna, créeme que nadie, no hay una sola persona que por su forma de vivir, por sus hechos, sea merecedora a todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que dice esta palabra, ¿verdad? Que si nosotros damos el mensaje y la persona se arrepiente, lo habremos hecho bien. Si nosotros damos el mensaje y la persona no se arrepiente, bueno, esa carga y ese pecado vendrá sobre esa persona y no sobre nosotros. Ok, bueno, dice: Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen: nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? ¿Te das cuenta? Tenemos un Dios tan bueno, tan maravilloso, que aún dice: no me place la muerte de los perversos. No es que Dios, ay, qué bueno, mira, ya se murieron todos estos perversos. No, dice: no me place. Solo quiero que se arrepientan, que se aparten de su conducta, que se aparten de su maldad. Dice: arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque ¿por qué habrían de morir? Obviamente esta palabra era en su momento para el pueblo de Israel, pero también recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz.
No nos alegremos de las cosas malas que les puedan estar sucediendo aún a los perversos. Más bien oremos por misericordia. Oremos que sea el Señor alcanzando a todas las personas con su misericordia, porque ¿qué va a pasar con aquellas personas que mueran en esas batallas en medio del pecado, sin haberse arrepentido, sin haber conocido de Jesús? Lo que les espera es el lago de fuego. Entonces no nos alegremos ni siquiera por lo que pueda estarle pasando a la gente que fue perversa. Más bien clamemos por misericordia para ellos y para los que les rodean. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregaran al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepintieren y abandonaren sus pecados. Es decir, si alguien estuviera escuchando este mensaje, si hubiera alguna persona que está ahorita en medio de persecución, en medio de tormenta, que ya la muerte está tocándole la puerta, pero dice: Señor Jesús, si tú te arrepientes, esa vida eterna es para ti. Es como cuando Jesús estaba en la cruz, en ese madero, y aquel delincuente, aquel que había hecho cosas dignas de muerte estando a su lado, creyó en él y le dijo: acuérdate de mí. Y le dijo: pues hoy te digo que juntamente conmigo tú estarás este día. Cuando yo resucite, tú vas a resucitar juntamente conmigo. Entonces, eso es la verdadera misericordia de Dios, que Él no se alegra porque los perversos vayan al lago de fuego, tengan esa muerte, sino que a Él le complace que aunque hayan vivido una vida de maldad, lleguen al arrepentimiento y sean salvos. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregaran al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Mira, poniendo atención a estas palabras, yo te aseguro que si algunas personas que no conocen el amor de Jesús aún escuchan mis palabras que vienen de parte de Dios, dirían: ay, pues así que fácil. Porque hay gente que aún sigue pensando que no todos merecen el perdón, que la gente que hizo ciertas cosas no merece el perdón. Pero la misericordia de Dios es así. Tú y yo no mereceríamos el perdón. Así tú y yo creamos que nuestros pecados quizás no fueron para tanto, no son como los de algunos otros, pero para Dios pecado es pecado. Obediencia, desobediencia, lo que está bien, lo que está mal. Y cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Cristo, esto es el fruto que nosotros damos después, es lo que revela si realmente nos encontramos con Él, si realmente hubo un arrepentimiento o solamente hubo un remordimiento. Porque algunas personas dicen: entonces si yo ya hago mi oración y después pues hago todo lo malo y ya sé que nada más vengo y le pido a Dios perdón, entonces ya. La verdad es que no. La verdad es que
cuando una persona se arrepiente de todo corazón, cuando es sincera en su arrepentimiento, deja el camino que llevaba y empieza a vivir una vida nueva, si no solamente fue remordimiento. Entonces, no se trata solamente de fingir que te encontraste con Dios, no se trata de fingir que eres cristiano solamente por presentarte en la iglesia, o incluso ya puedes estar hasta sirviendo, pero si tú no tienes una intimidad con Dios, si verdaderamente tu corazón no ha sido transformado porque tú lo has decidido así, porque no quieres ser transformado, porque solo podrías estar por conveniencia, a diferencia de una persona que quizás ha hecho muchas cosas malas, pero que con todo su corazón se rinde, como dice esta palabra, ¿verdad? Si habías hecho algo malo, vas y tratas de hacerlo diferente. Si robaste, tratas de pagar. Entonces creo que es una buena oportunidad para hablar que como cristianos debemos dar buen testimonio. Ya como hijos de Dios no podemos estarnos dando el lujo de pedir prestado y no regresarlo, de hacer cosas malas disfrazadas de buenas. Bueno, dice por aquí: no se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Y aquí para nosotros también creo que es una gran lección, porque muchas veces cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros le decimos: perdóname por mi pecado, perdóname por todas las cosas malas que he hecho, y nos sentimos perdonados. Pero cuando se trata de que alguien nos hace daño, decimos: te perdono, pero no te olvido. Y cada cierto tiempo nosotros le queremos sacar los trapitos al sol. Cada cierto tiempo nosotros queremos recordarle a esa persona el robo, la infidelidad, el daño, el dolor, aquello que me hiciste tanto daño. Entonces es un perdón a medias. ¿Te imaginas si nosotros, que hemos sido perdonados por Dios, de pronto Dios cada rato nos recordara lo que éramos antes? El único que recuerda el pasado es Satanás, porque la Biblia dice que Dios arroja a lo profundo del mar nuestros pecados, donde Él ya no se acordará, porque Él decide no recordar nuestro pecado. Tu pueblo dice: el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. El 8 de enero, durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo: ha caído la ciudad. La noche anterior el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz, de modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor: Hijo de hombre, el remanente de Israel, que vive disperso en las ciudades destruidas, sigue diciendo: Abraham era un solo hombre, y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos, sin duda, se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto, diles a esas personas: esto dice el Señor soberano. Ustedes comen carne con sangre, rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que la tierra debería ser suya? Asesinos, idólatras, adúlteros, ¿acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles: esto dice el Señor soberano, tan cierto como que yo vivo. Los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada, y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto. Los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades. Destruiré la tierra por completo y destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas
que nadie siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. ¿Te puedes imaginar esta comparación, verdad? Que cuando nosotros escuchamos una predicación o vamos a la iglesia y escuchamos la palabra, solo vayamos a entretenernos. Solo vayamos a saludar a las amistades, a pasar un buen rato, pero que de lo que estamos escuchando de la palabra no tengamos ninguna intención de que nuestra vida sea transformada. Algo así dice esta palabra. Dice, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Dice, entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Wow. Tú te puedes imaginar esa parte que te estén hablando de la palabra, que ay, sí, ¿sabes? Habla bien bonito. Ay, qué interesante. Wow. La alabanza está muy padre, pero lo mismo les daría ir a la alabanza que ir a algún concierto, porque no entienden el significado de adorar a Dios. Solo la música les parece bonito. Lo mismo les daría ir a ver un motivador que a ese pastor o esa pastora que está frente a ellos, llevándoles la palabra de Dios y diciéndoles lo que puede venir a suceder. Pero dice que cuando les sucedan esas cosas terribles, entonces sabrán. Entonces creerán. Y a veces, cuando estamos en ese término de tibieza que dice su palabra, mientras que no fuiste frío ni caliente, yo te vomitaré. A Dios no le gusta la tibieza. Entonces muchas veces Dios sí permite que vengan aquellas situaciones difíciles que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me están pasando tantas cosas? Pero ¿sabes cuál es la bondad de Dios y la misericordia de Dios en todo esto? Que a veces en medio del dolor y de las situaciones difíciles nosotros rendimos nuestro corazón, clamamos a Él y Él nos responde y entonces tenemos ese encuentro con Jesús. Es decir, en ese momento es cuando a veces tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo y reconocemos al Señor, pues vienen buenas cosas. Sobre todo, Dios quiere asegurarse de nuestra salvación, más que lo que podamos obtener en esta tierra, más que la riqueza, más que todo eso, nosotros tenemos que tener presente, esta vida es pasajera. Y la salvación es lo más importante que podemos llegar a tener. Bueno, después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de mi parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores
que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños. ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor, tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano. Ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Pues dice su palabra que hay lobos rapaces vestidos de oveja. Por eso aquí les dice, rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Recordemos que el lobo viene a devorar las ovejas, a hacerles daño. Bueno, entonces hace un momento hablábamos de las personas que quizás se congregan, van a la iglesia y nada más van porque se escucha bonito, porque me la paso bien, porque quiero tener tranquila la conciencia, pero que no hay una transformación, porque no hay intimidad con el Espíritu Santo, porque no hay una intimidad con Jesús. Pero ahora viene la otra parte, ahora viene la parte de los pastores, que quizás puedan tener un rebaño, una congregación buena, una congregación que ama a Dios y que está buscando sinceramente a Dios, pero sin embargo, también existen malos pastores, también existen malos sacerdotes que guían por un mal camino a las ovejas y que muchas veces con su mano dura, con sus críticas, con sus religiosidades y con estar apuntando con ese dedo, lo que hacen es que las ovejas se desanimen y lamentablemente cuando tú y yo hablamos de Dios, lo estamos representando y la gente tiende a voltearte a ver y pensar, si ese es el pastor, dicen por ahí, si ese es el que se habla con tú con Dios, imagínate. Y entonces se desilusionan de Dios en lugar de desilusionarse de las personas, porque las personas somos humanos y fallamos, pero muchas veces las personas se desaniman. Bueno, Dios viene y pide cuentas. O qué tal aquellos, ¿verdad?, que hacen de la iglesia todo un negocio, que en lugar de dar temas de bendición solo están exigiendo lo económico y haciendo promesas como si fuera un mercado, como si Dios para hacer un milagro necesitara que las personas paguen por los milagros. Eso es una vil mentira. Nosotros no necesitamos pagar por un milagro. Jesucristo ya pagó en la cruz para que nosotros recibiéramos esos milagros de sanidad, de salvación, de restauración, de bendición. Bueno, para ellos es esta palabra que dice el Señor: yo voy a rescatar de tu boca mi rebaño y mis ovejas ya no serán más tu presa. Qué triste, ¿verdad?, cuando es el que está a la cabeza, cuando es el que está de pastor, el que se ha olvidado del Señor y solamente se acuerda de las cosas económicas. Pero ¿qué tal dice aquí el buen pastor? Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa.
y a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es. Les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo: juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? ¿También tienen que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por las tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, pues yo quiero decirte que ese pastor es Jesucristo. Dice: sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Jesucristo, que vino de la descendencia de David. Él es ese príncipe, Él es ese rey, Él es ese Señor. Él es ese buen pastor que, como dice aquí, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Si tú te sientes desilusionado, si tú te sientes triste, si tú tuviste malas experiencias con hombres o mujeres que dicen ser cristianos, solo recuerda no poner la mirada en las personas. Las personas fallamos. Las personas podemos lastimar el corazón de alguien más aún sin querer hacerlo. A veces para cuando acordamos alguna palabra, algún comentario, algún error, y estamos dañando a alguien más. Y bueno, está el Espíritu Santo que muchas veces redarguye nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento. Pero ¿qué hay de la otra persona? Si la otra persona pone su mirada en la persona que le compartía la palabra, entonces su corazón está lastimado y muchas veces se aleja. Pero dice el Señor: yo mismo iré a buscarte. Independientemente si te estás congregando en alguna iglesia o no, si has sido lastimado por algunas personas, dice el Señor que Él mismo irá a buscarte. El Señor escucha tus oraciones, el Señor secará tus llantos y tus lágrimas. Él estará ahí para vendarte, para sanarte, para cuidarte. Él es el buen pastor. Él es ese buen pastor. Dice por aquí: haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesitan. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes, y todos vivirán seguros, una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otras naciones,
ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Bueno, y aunque estas palabras fueron dichas en el Antiguo Testamento, justamente para el pueblo de Israel, yo quiero recordarte que tú y yo, a pesar de no venir sanguíneamente de Israel, de Abraham, sí somos esos hijos adoptivos que fuimos injertados por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Somos esos hijos adoptivos y la palabra de Dios es buena también para nosotros. Así que tómala como una promesa de parte del Señor, que somos su pueblo, que no sufriremos hambre ni insulto de naciones extranjeras, que somos su rebaño, que somos su pueblo, que Él es nuestro Señor, que Él es quien nos guarda y nos protege. Nuevamente recibí un mensaje del Señor: Hijo de hombre, ponte de cara al monte de Seir y profetiza contra sus habitantes. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: Oh monte Seir, yo soy tu enemigo y levantaré mi puño contra ti, para destruirte por completo. Demoleré tus ciudades y te dejaré desolado. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Tu eterno odio por los israelitas te llevó a masacrarlos cuando estaban indefensos, cuando ya los había castigado por todos sus pecados. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ya que no muestras rechazo alguno a la sangre, te daré tu propio baño de sangre. Ahora te toca a ti. Haré del monte de Seir una desolación total. Mataré a los que traten de escapar y cualquiera que regrese. Llenaré tus montes con los cadáveres, tus colinas, valles y barrancos se colmarán de gente masacrada a espada. Te dejaré desolado para siempre. Tus ciudades jamás se reconstruirán. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Pues dijiste: los territorios de Israel y Judá serán míos. Me apoderaré de ellos. ¿Qué me importa que el Señor esté allí? Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te pagaré todos tus actos de enojo con los míos. Te castigaré por todos tus actos de enojo, envidia y odio, y me daré a conocer a Israel por medio de lo que yo te haga a ti. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel, pues dijiste: están desolados, nos fueron entregados para que los comamos. Al decir eso se jactaron con arrogancia contra mí y lo oí todo. Eso dice el Señor soberano: todo el mundo se alegrará cuando te deje hecho un lugar desolado. Tú te alegraste cuando el territorio de Israel fue devastado. Ahora yo me alegraré de tu desolación. Serán exterminados ustedes, pueblo del monte de Seir, y todos los que viven en Edom. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Estamos en Ezequiel 36. Hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje: oh montañas de Israel, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: sus enemigos se mofaron de ustedes diciendo: aja, ahora las alturas antiguas nos pertenecen. Por lo tanto, hijo de hombre, da este mensaje a los montes de Israel de parte del Señor soberano. Sus enemigos los atacaron por todas partes, los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. Por lo tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor soberano. Él habla a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles, a las asoladas tierras baldías y a las ciudades abandonadas de hace tiempo.
que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas. Esto dice el Señor soberano. El enojo de mis celos arde contra estas naciones, especialmente contra Edom, porque me trataron con total desprecio cuando con aires de triunfo se apoderaron de mi tierra y la tomaron como botín. Por lo tanto, profetiza a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles de Israel. Esto dice el Señor soberano. Estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. He jurado solemnemente que pronto esas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza. Sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a casa. Ya ven ustedes, me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y sembrarán cultivos. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No solo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. Oh montes de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva a transitarlos, y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. Esto dice el Señor soberano. Las demás naciones se mofan de ti al decir, Israel es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos. Pero nunca más devorarás a tu gente, ni los dejarás sin hijos, dice el Señor soberano. No permitiré que oigas los insultos de las otras naciones, y ellas dejarán de burlarse de ti. No serás una tierra que provoque la caída de su propia nación, dice el Señor soberano. Luego recibí este otro mensaje del Señor, hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con adoración de ídolos. Por eso derramaré mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir, pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, el cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, y lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan, oh Israel, pueblo mío. Ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Y aquí voy a hacer una pausa. Bueno,
Qué hermosa esta parte, ¿verdad? Donde habla de que aún sin merecerlo, Dios les permite regresar a su tierra. Y que les hace, ¿verdad?, estar bien económicamente, porque dice aquí: no enviaré más hambruna a su tierra, y les daré abundantes cosechas y árboles frutales en sus campos, y nunca más las naciones vecinas se podrán burlar. ¿Te das cuenta que mucha gente ha regresado a sus países? Mucha gente que quizás vivía, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos porque lo decidieron así y algunos otros porque pues tuvieron que regresar. Pero si tenemos ese Dios fiel, si confiamos en Él, la mayoría de gente se va a otros países, no porque realmente quiera dejar a sus familiares, quizás a veces a sus padres, a sus hermanos o incluso hijos, sino por la gran necesidad económica. Y lamentablemente muchas de las veces pues venimos de países muy idólatras, venimos de países donde se adora de todo, donde decimos conocer a Jesús y conocer su cruz, pero también adoramos, bueno, ya no yo, ¿verdad? Pero se adora de todo. Y vas a otras culturas a llevar eso que tú aprendiste culturalmente, en lugar de presentar a Jesucristo, que es quien nos ha salvado. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros decidimos cambiar, porque dice aquí: oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Si nosotros venimos al arrepentimiento, Él tiene grandes cosas para nosotros. Él desea darnos esa plenitud en todo. Esto dice el Señor soberano: cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que están vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá: esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía. Pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano: estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más, y todos sabrán que yo soy el Señor. Yo quiero platicarte algo que para mí es importante. Nosotros podemos ver a través de la Biblia cómo cuando los reyes se metían a cosas de hechicería y empezaban a tener idolatría y empezaban a entregar al pueblo de Dios a otras deidades, todo comenzaba a ir mal. Comenzaba a haber pobreza, hambre, escasez, eran esparcidos por otros lugares. Pero también podemos ver cómo cuando la gente comenzaba a arrepentirse y a clamar a Dios y entregarle su corazón a Jehová, a nuestro Dios, entonces Dios cambiaba las cosas. Dios tenía misericordia de ellos. Nosotros como pueblo, como país, necesitamos reconocer primero que nada los errores que se han cometido en nuestro país. Necesitamos reconocer que hay cosas que se han estado haciendo que no están bien, como el entregar quizás a nuestro país a otras deidades llamadas culturales. Es que porque nuestra cultura de nuestros antepasados y esa cultura de nuestros antepasados va en contra de la palabra de Dios. Y necesitamos comenzar a clamar a nuestro Dios por nuestro país, por nuestra tierra, por nuestras familias, por nuestra ciudad.
Y Dios, escuchando nuestro clamor, puede darnos esa tierra llena de paz, llena de bendición. Puede traer salvación donde solamente había muerte, donde solamente había cosas malas. Dios puede traer libertad donde hay esclavitud. Dice, esto dice el Señor soberano, cuando yo os limpie sus pecados, volveré a poblar los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos. Se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas, pausa, y yo quiero decirte que en lo espiritual las murallas fuertes son a través de la oración. Son a través de Jesucristo que nosotros podemos tener esos muros de protección a nuestro alrededor. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano. Estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como rebaño. ¿Qué dice aquí? Estoy dispuesto a escuchar su oración. Si nosotros estamos viendo que todo nuestro alrededor hay destrucción y hay mucha maldad, que esa maldad está muy cerca de nosotros, pero el Señor te manda a decir hoy, estoy dispuesto a escuchar tu oración. No nos quedemos solamente como observadores, viendo la maldad a nuestro alrededor y esperando a ver cuándo nos alcanza, sino que clamemos a Dios, oremos a Dios, porque Él dice, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más y todos sabrán que yo soy el Señor. Dice por aquí, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos, para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra.
Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Esta parte, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, nos puede mostrar a nosotros en nuestra actualidad. La palabra de Dios dice que cuando nosotros no conocemos a Jesús, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces somos como aquellos zombies que pueden ir caminando por la calle, pero que estás en muerte, estás en esclavitud. ¿Sabes? Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos estar esclavos a personas, podemos estar esclavos a drogas, a alcohol, a tantas cosas. Tener tantos problemas en la cabeza, tener tanto ruido en la cabeza que no tenemos paz, que no tenemos vida, que estamos como zombies, caminando como muertos. Pero aquí esta parte dice, pondré mi espíritu en ti y vivirás. Aunque estemos como esos huesos secos, muertos en vida, lo único que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que necesitamos es su espíritu. Nosotros vivimos por Jesús, por Jesucristo que dio su vida por nosotros. Así que nosotros necesitamos clamar a Dios por aquellas personas que no le conocen. Y aquellas personas pueden ser convertidas en ese gran ejército de Dios. No sabemos si aquellas personas que ahora vemos que están haciendo cosas malas, que están perdidos totalmente, que están como muertos, que pasan quizás todo el tiempo drogados o haciendo cosas depravadas, maldades. Si tuvieran ese encuentro con Jesús, si tuvieran ese verdadero encuentro con Jesús, su vida sería transformada. Dejarían de estar muertos en vida, dejarían de ser controlados por Satanás y comenzarían a tener una vida de paz, de gozo, de alegría, de bendición, con todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y su final no sería destrucción, su final sería una vida eterna con Jesús. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Así que esta palabra podría ser para alguien que por casualidad estuviera escuchando. Alguien que se ha sentido que ya no tiene esperanza, que la vida no tiene sentido. Quizás alguien que tiene adicciones a alguna droga. Quizás alguien que está metido en cosas malas y no sabe cómo salir de ahí. Estás como muerto. Pero el Señor quiere darle vida. El Señor quiere volver a juntar tus huesos y tus músculos y hacerte una persona real, llena de gozo, de alegría, de paz, que vuelvas a soñar, que vuelvas a tener ganas de vivir. Nuevamente recibí un mensaje del Señor: hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano, como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles: esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos ni con imágenes repugnantes ni rebelión, porque los salvaré
de su apostasía pecaminosa. Y los limpiaré, entonces serán verdaderamente mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, tendrán un solo pastor, obedecerán mis ordenanzas, y se guardarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno, les daré su tierra y aumentaré su población. Pondré mi templo en medio de ellos para siempre, haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Y bueno, pues así hemos terminado con la lectura de hoy. Si en tu corazón alguna de estas palabras tocó tu corazón y quieres reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y quieres que su Espíritu more en ti para que tengas no solamente vida en esta tierra, sino también conozcas la vida eterna cuando te vayas de esta tierra, entonces yo te invito a hacer esta oración. Es una oración que se hace en voz alta, pues dice su palabra que con el corazón se cree y que con la boca se confiesa. Es la oración de salvación. Así que repite conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero reconocer mis pecados ante ti. Te pido perdón por todas esas cosas malas que yo he hecho. Te pido que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y mi vida sea transformada, que me cambies, que me renueves las fuerzas. Gracias por salvarme, gracias por perdonar mi pecado, gracias por transformarme. En el nombre de Jesús, amén. Pues Espíritu Santo, quiero pedirte por cada una de las personas que escuchen esta palabra, en el momento que lo escuchen, que seas tú llenando sus corazones, que seas tú renovando nuestras fuerzas. Guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos y bendícenos, Padre. Te oramos por nuestra nación, te oramos especialmente por México. Ten misericordia de cada estado, ten misericordia de cada ciudad, ten misericordia de cada negocio, de cada persona que hoy salió de casa. Permíteles regresar con bien a sus casas, aquellas personas inocentes que no tienen nada que ver con la violencia que estamos viviendo ahora. Protégeles, pon ángeles, Señor, acampando alrededor de tus hijos. Y a aquellos, Señor, que necesitan ser resguardados hoy en sus casas, protégeles. Y trae arrepentimiento al corazón, Señor, de aquellos que están en medio de la violencia. Padre, llévales tu palabra, que tu misericordia les alcance, que sus corazones sean transformados, que la vida que les espere sea una vida contigo, Señor, que aún en el último instante de sus vidas tú puedas traer esa salvación a ellos. Escucha el clamor de tantas madres que están intercediendo quizás por esos hijos que se fueron por un mal camino, Señor, que tal vez desde la infancia se fueron torciendo sus caminos. Solamente tú conoces el verdadero corazón de aquellas personas. Que tu misericordia les alcance, Señor. Te clamo por cada persona, Señor, en este país, Padre. Que seas tú cuidando, Señor, a toda persona. Y que nos lleves al arrepentimiento, Señor, que escuches nuestro clamor. Te oramos por México, Señor, te oramos por cada estado, te oramos por cada ciudad. Nos unimos en oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme, que Dios guarde su entrar y su salir, que Dios les proteja y les bendiga. Igualmente, Rita, también las he extrañado. Pues gracias por acompañarme. Bendiciones. Hasta mañana.